Hola, ¿qué tal? El día de hoy en Pensar Tierno vamos a platicar alrededor de la jerarquía en las no monogamias. Vamos a hablar específicamente de esas estructuras o modelos relacionales que incluyen a la jerarquía de forma explícita e incluso también de forma implícita y los efectos que podría traer en sus integrantes. Así que vamos a Pensar Tierno. Oli, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, todo bien, gracias. Yo soy Jess Flores. Y yo soy Aralín Figueroa. Y pues hoy vamos a hablar de este tema que también es complicado. Es que siempre decimos que es complicado. Pero, Puro tema bien ríspido aquí, ¿eh? pues este tema de la jerarquía que en muchos espacios de pronto pues, se habla como de estos privilegios y qué es y todo. Entonces, pues primeramente como que me gustaría que exploremos un poco pues qué es la jerarquía y también como que acotar esta idea de que nos referimos como a la jerarquía de los afectos, ¿no? Cuando estamos hablando de jerarquía en los modelos relacionales, porque obviamente pues hay muchas jerarquías de que si estoy en la escuela, quién tiene más jerarquía y en el mundo y si voy a la iglesia, etcétera, pero justamente, o sea, aquí nos referimos como a esta jerarquía de los afectos, en donde hay unos afectos que merecen más cuidado y como que hay otros que están cada vez más a la periferia que merecen menos, ¿no? Entonces la jerarquización no va como de si la jerarquía de mi papá o mi mamá, porque me dice a mí, sino como la jerarquía de a quién quiero más, básicamente, ¿no? Y a quién cuido más y por qué y cuidar a unas personas sobre otras, etcétera. Entonces como que este, habiendo dicho eso, como que quería que exploremos un poco estas ideas como de, pues, qué entendemos por jerarquía, por poder, por privilegio, sobre todo ya pensándolas, no para pensarlas de forma así súper macro de qué es el poder y eso, sino más bien ya como, pues, un poco más cercanas a lo que constituyen en las relaciones, ¿no? Sí. Pues yo entiendo la jerarquía como justamente como una distribución desigual del poder, pero en donde justamente esa distribución desigual trae malestar y desventaja. Me acuerdo mucho de una compa de la maestría que quiero mucho, se llama Areli. Ella siempre traía como ideas como muy potentes a las conversaciones y me acuerdo mucho que en alguna ocasión ella nos contaba que los entendimientos que tenemos en el poder, más bien, acá en Occidente sobre el poder, de repente son muy gachos porque justo las ideas que tenemos sobre alguien que tiene el poder es como desde esta autoridad como déspota, ¿no? O sea, desde esta autoridad que abusa de ese poder, que saca ventaja, que oprime, que pisotea a otras personas como desde el poder que tiene. O sea, como que no tenemos entendimientos o imaginarios de alguien teniendo el poder y siendo cuidadoso con ese poder y siendo muy responsable y haciendo partícipes a las personas como de ese poder. Ella, por ejemplo, nos ponía ejemplos de líderes comunitarios, ¿no? En donde la misma comunidad como que seleccionaba a una persona y decía, confiamos profundamente en ella, sabemos que esa persona en ese lugar de poder nos va a cuidar, ¿no? Y queremos que ella sea la portavoz de nosotros, de nuestros deseos, de nuestras necesidades. Y entonces esa persona pues estaba en ese lugar de poder, sí, pero desde un lugar muy distinto a como nos lo imaginamos, ¿no? Entonces pienso mucho en eso, ¿no? O sea, como que nuestros entendimientos como de la jerarquía usualmente van desde estos lugares como gachos y como que no nos imaginamos a veces relaciones en donde el poder sí está desigualmente distribuido, pero no a costa de nadie, ¿no? Sino que las personas que lo están teniendo más en esa dinámica relacional particular son muy cuidadosas con eso. Pero entonces yo pensaría en eso, ¿no? O sea, para mí la jerarquía es una distribución desigual del poder en donde efectivamente hay algunas personas que tienen menos privilegios, que tienen menos acceso a ser escuchadas, tienen menos derecho a ser escuchadas y tomadas en cuenta. Hay personas que están en relaciones como de subordinación con respecto a otras y entonces por ende pues sus necesidades, sus deseos pasan un poco como a segundo, tercer plano. Entonces como que yo lo entendería un poco así. No sé si a ti esto te hace sentido. Sí, es que creo que también, o sea, como que está
chido recordar que en ciencias sociales luego los términos pueden significar varias cosas, ¿no? Claro. Entonces como que por eso siempre decimos, yo que entiendo por poder, ¿no? Contrario a lo mejor, no sé, en la física la gravedad siempre es la misma cosa, ¿no? No tienes que explicar qué estás entendiendo por gravedad, pero acá sí, y de pronto, o sea, lo digo porque luego de pronto puede haber como ese relativismo teórico de que eso no es poder, ¿no? Y entonces como que por eso me parece importante decir lo que sí es poder. Por ejemplo, también de pronto entiendo esta idea de poder como se dice en esta teoría de la estructuración de Giddens, ¿no? Que dice que es más bien una cuestión como de agencia, ¿no? Que está relacionado más con la agencia y entonces como que no es como este poder que dices como tirano, sino más bien como la capacidad que yo tengo de hacer cosas, ¿no? Entonces, tal vez más que pensando que tengo capacidad como sobre otras personas, pues es la capacidad que yo mismo tengo como en el espacio en el que puedo accionar, ¿no? Entonces, me hace sentido esto que dices de que pues no necesariamente todas las veces que hay poder o que hay jerarquía, necesariamente hay como esta opresión, pero que sí a lo que nos referimos es las veces en las que eso sí está sucediendo, ¿no? Como para hacer esta acotación y no como de no irnos por esas pues otras miradas que podrían explorar otras cosas que tal vez no es lo que, como al punto al que queremos llegar, ¿no? Claro. Y es que creo que entonces la expresión de eso dentro de relaciones no monógamas, sería que efectivamente hay algunas personas que están teniendo como más agencia, como más voz, más poder para decidir, más capacidades, más movilidad. Incluso que otras. Sobre otras, ¿no? Exacto. A veces no más que otras, sino a veces tienen sobre otras. A costa de otras. Sí, o ¿no? sea, yo puedo decidir que tú no hagas algo con esa otra persona. O sea, como que esos casos también ya son como muy directos, ¿no? Claro, sí, y entonces eso justo como que se traduce a prácticas como la que estás nombrando, o sea, como de imposiciones, o también pueden tomar forma de omisiones, de desconsideraciones, de descuidos, o sea, creo que sus expresiones pueden ser diversas como dependiendo como de las situaciones en particular y de las relaciones en particular, pero finalmente como que se traduce en eso, ¿no? O sea, como que esa distribución desigual como que pone a unas personas como en relaciones de desventaja y de subordinación y de opresión con respecto a otras. Y también, o sea, también otra forma de entender esta jerarquía es que también de pronto se puede constituir como estos lugares en donde las cosas se validan o se permiten, ¿no? O sea, como que yo hago así como funciona el poder legislativo, ponle, ¿no? De que hacen o bueno, como funcionan todos, pues, pero, o sea, pensando en esta cosa de que, ay, pues yo que no soy de esa pareja principal, entonces hago mi petición y entonces allá va y se revisa la solicitud y luego ya desde esa cúpula de poder me la confirman o me la rechazan, me dicen que si se va a poder o si no se va a poder y entonces ya yo, o sea, como que es o sea, al final sí hay como una jerarquía, porque aunque sea benevolente, pues pasa por esa revisión, ¿no? O sea, como que entonces ahí la cuestión también pensaría que no solo es como cuando se impide, sino cuando alguien decide como en estos casos por la agencia de alguien más, ¿no? Y que no el vínculo directamente tenga como agencia y se tenga que pasar por otro vínculo para hacer esa revisión, ¿no? Sí, esto que dices de la agencia se me hace como muy fundamental de tenerlo presente en toda esta conversación. O sea, porque yo pensaría que uno de los principales efectos de la jerarquía es que tal cual como que aminora la agencia que las personas tienen sobre sí mismas y sobre sus propias vidas. Sí, alguien más decide por lo que va a pasar en tu vínculo con otra persona. Sí. Sí, justamente. Bueno, habiendo dicho eso... Pero más sin embargo... Pues, y ya hablar, o sea, como para ya entrar un poquito más en el tema, hablar un poco de esta diferencia entre la jerarquía y la prioridad, ¿no? Que de entrada pareciera como que la jerarquía más bien es algo ya más inmóvil y como que la prioridad, pero no sé cómo lo entiendes tú. Sí, justo yo pensaría que la prioridad es algo como más móvil y más dinámico. Pensando un poco en que nuestras relaciones, así como nosotros y nuestras identidades, pues van transitando y van migrando hacia distintos lugares, como que a veces nuestras prioridades pueden ir cambiando. O sea, por ejemplo, digamos que yo en este momento tengo un vínculo que está hospitalizado, entonces pensaría que pues puedo hablar con el resto de mi red y contarles que en este momento me es muy importante estar presente y brindarle apoyo y estar ahí para esa persona y que eso puede implicar que quizá por ahora, temporalmente, pueda no estar tan presente como usualmente lo estoy con ellas. Pero pues hay una explicación y hay como un contexto que
pues facilita comprender por qué eso está sucediendo, ¿no? Y entonces ahí sí hay una priorización, pero pensaría que pues es contextualizada, ¿no? Y que responde a que quiero dirigir ciertos cuidados hacia estas personas y quizá la red misma también como que quiera cuidar a esta persona de esta forma, ¿no? O sea, como estando presente, como facilitando estos procesos. Entonces pensaría que ahí justo como que es una respuesta, pues es una respuesta incluso colectiva y colaborativa de apoyo y de sostén y de contención. Y que después, o sea, pasada esa temporada, como que se puede revisar, ¿no? O sea, se puede como determinar que esa priorización pues ya no es necesaria, o sea, como que cumplió las funciones como de cuidado, perdón, y de sostenimiento que se necesitaban, y entonces puede haber nuevamente una redistribución. Entonces pensaría que la prioridad puede ser así, ¿no? O sea, como algo móvil, algo que se está revisando y que va cambiando en función de las experiencias de vida que vamos teniendo. Y para mí la jerarquía justo es algo un poquito como más rígido, o sea, como que es un poquito más cristalizado y que se niega de repente a ser revisado, ¿no? O sea, como que la jerarquía yo lo entiendo más de una forma un poquito más estructural, como de que las relaciones están constituidas y construidas y erigidas desde ahí, y a veces la revisión es un poquito más difícil por ello, ¿no? ¿Cómo ves tú? Sí, creo que sí, y también como que es innegable pensar que, o sea, como que no tienen una relación, porque tal cual, o sea, las prioridades y la jerarquía creo que también de pronto tienen un diálogo, ¿no? En tanto que, pues mis prioridades también de pronto se pueden acomodar como alrededor de cierta jerarquía. Como dices, también puede haber emergencias o cosas así, pero por ejemplo, puede haber cuestiones que tengan que ver con el tiempo, ¿no? De que si tengo que atender, o sea, si hay como una cuestión de jerarquía, como de espacios o de tiempos, pues es probable que esas prioridades también sea como atender cosas del hogar, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Entonces, o sea, pensaba que sí, me parecen estas cosas como muy acertada la forma en la que las diferencias, pero como que creo que también ahí está como este diálogo entre esas cosas, que si bien no creo que haya como una cosa que una determina la otra ni nada, simplemente pues como que están en constante diálogo, ¿no? Y pues que están ahí existiendo una cosa y la otra cosa. Uh-huh. Claro. Bueno, y pensando ya en esta cuestión de, pues ya de jerarquía y todo eso, pues pensaba que nos hiciéramos preguntas alrededor de los efectos, ¿no? O sea, como que estos esquemas relacionales, pues que consideramos jerárquicos, pues qué efectos tienen, ¿no? Que justamente una de las preguntas que nos hacíamos es como, pues el poliamor jerárquico no es el único que es jerárquico, ¿no? No más que sí lo tiene en el nombre, ¿verdad? Pero es el único que lo asume. Ajá, es el único ahí más o menos con vergüenza. Pero sí, por ejemplo, las relaciones abiertas pues también son sumamente jerárquicas, ¿no? El swinger es ultra mega jerárquico y monógamo. Entonces, o sea, como que hay más cosas que... O sea, más tipos de relaciones abiertas, pues que tienden como a esta jerarquía, ¿no? Entonces pensaba como alrededor de, bueno, pues si la existencia de estos, ¿qué efectos tienen, no? O sea, como que... Pues no sé, o sea, ¿qué les pueden estar causando a las participantes? Es que yo pensaría como tratando de darle seguimiento a estos señalamientos que haces y tratando de responder esta pregunta que... O sea, pensaría que algo que para mí es importante colocar es que no es que esté mal relacionarse de estas formas, pues, o sea, no es que uno debiera de sentir vergüenza y debiera decir como, no, entonces me tengo que construir todavía más para relacionarme. Sí, como si fuera el nirvana la anarquía relacional, ¿no? Exactamente, no es así. O sea, estos son modelos relacionales que son válidos y que pueden responder a las necesidades de sus integrantes, pero creo que para mí lo que sería importante es asumir la jerarquía que sí implican. Y entonces en ese asumir, reconocer, aceptar, permitirle a todos los integrantes decidir si es eso lo que quieren para sus vidas y para sí mismos o no. O sea, para mí ese creo que sería el trato como más dignificante y como más cuidadoso y respetuoso. Asumir la jerarquía existente, o sea, no negarla ni desmerecerla, sino asumirla, revisar los efectos que podría estar teniendo en las personas y justamente permitir que las personas tengan ejercicios de agencia, o sea, que tal cual puedan decidir si eso es algo que les viene bien, que no les viene bien, qué es lo que están buscando, que no tanto, porque bien podría ser que sí, o sea, que alguien diga, la verdad es que eso me acomoda en este momento, sí, claro, ¿no? O sea, la verdad empata bastante bien con las necesidades puntuales que yo tengo y venga. O alguien que diga, no, es que yo quisiera como tener un poquito más de acercamiento, de presencia, y estoy viendo que en este modelo, así como está, no lo voy a tener, entonces eso sería como
a demérito de mí mismo, pues, y de mis propias necesidades. Entonces, creo que ese es el tema. Y entonces eso me lleva un poco como a la pregunta que me haces de cuáles son los efectos, que pensaría que uno de los efectos como de no nombrar y de no facilitar esos ejercicios de agencia puede hacer que efectivamente las personas estén en lugares como de subordinación y de desventaja, ¿no? O sea, donde estén recibiendo pues más, o sea, menos de lo que ellas necesitan y desean y esperaban construir. Sí, yo creo que, o sea, como antes de explorar esa pregunta, esto que decías de que de pronto hay espacios que no se asumen como jerárquicos, ¿no? Uh-huh. Y que creo que aparte no solo no se asumen, sino a veces son presentados como que no van a ser. Exacto. O sea, como que eso me parece como todavía más mañoso. Pues sí, más mañoso, más confuso para las personas que participan, ¿no? Porque si a mí no me saben contestar si es jerárquico o no, pues bueno, desconcierto. Pero si aparte me dicen que no lo es, ¿no? Y luego voy descubriendo poco a poco que sí, ¿no? Que hay restricciones, que de pronto se me pone en segundo lugar, que en la pareja principal se deciden cosas que yo puedo habitar con esta persona. O sea, como que creo que eso empieza justamente a cuestionar esta idea de lo que se está ofreciendo, y creo que una forma, como dices, una forma muy clara de hacerse responsable justamente para hablar de estos efectos que puede tener para las personas es hacerles saber cómo es, ¿no? O sea, pensaba como en ejemplos concretos en estos donde, por ejemplo, alguien tiene una relación principal y tiene una relación abierta, ¿no? Con esta persona, pues las personas que participan ahí ya saben qué es lo que puede haber y qué es lo que no puede haber, ¿no? O también si de pronto hay parejas swinger que se relacionan ahí con hombres y que pues ellos también solamente pues les interesa como esa interacción, eso es como algo que pues que les acomoda mucho, como dices. El problema es cuando como que de pronto, ya sea porque o no se quiere decir o porque no se tiene claro, porque también quería como colocar esta situación, ¿no? De que hay personas que le dicen, oye, pero tú cómo te relacionas, no, pues quién sabe, ¿no? Y en ese quién sabe se va descubriendo pues que de pronto un día parece que es una relación abierta y al otro día parece poliamoroso, todo bien, y luego otro día anarquía y otro día ya otra vez y otro día aparecen swingers. O sea, como que eso puede ser como muy pesado para las personas que participan ahí, ¿no? Y porque creo que le ofrece mucha incertidumbre a esas personas de, oye, pues es que estaría bien que, a lo mejor el nombre es lo de menos, ¿no? Pero pues qué puede pasar y qué va a pasar y qué no va a pasar, ¿no? Y eso sería como muy responsable colocarlo, y entonces que esas personas sepan si le quieren entrar o no le quieren entrar, o incluso puede ser que ni siquiera sea una cosa de que quiero o no estar en la relación, sino más bien qué cosas también yo quiero colocar y vulnerar, ¿no? Porque a lo mejor si es una relación abierta, a lo mejor yo decido pues vulnerar otras cosas que si, por ejemplo, pues ya hay otro tipo de afectos, ¿no? No sé. Entonces pensaba como que no solo es de participar o no participar, sino también puede ir alrededor de, pues para yo también saber cómo habitar esa relación, ¿no? Y qué colocar y qué esperar, porque tal vez pues yo coloco más cosas que a lo mejor luego siento que no son tan bien tratadas, y es pues porque lo que se esperaba era otras interacciones como más simples y concretas, ¿no? Claro, como de aceptas o no aceptas, ¿no? O sea, no tanto de la co-construcción o como el diseño de esta relación entre todos los integrantes. Sí, entonces, o sea, eso también me parece importante, y también por lo que uno puede ir colocando, ¿no? O sea, como, o lo que uno decide ir colocando. Y bueno, pues de pronto también esto nos lleva a la pregunta de si hay formas cuidadosas de habitar estos espacios, ¿no? O sea, como que ya decías un poco, como que pues pareciera que una de las formas cuidadosas es pues aceptar la jerarquía que hay, ¿no? Y tal vez una de las formas cuidadosas que podrían existir es pues justamente aceptar que los espacios así son, ¿no? Pero no sé si más allá de eso, ¿no? O sea, como por ejemplo a mí me parece muy problemático justo esto, cuando te preguntan, oye, ¿y es jerárquica tu relación? Y no sabes contestar, me parece sumamente problemático, ¿no? Porque pues tú que, o sea, si tú pues te empiezas a relacionar con alguien que no te sabe contestar eso, pues puede ser complicado.
Pues sí, o sea, creo que yo insistiría mucho en esto de asumir esa jerarquía, pero también para mí esto viene como amarradito con otra cosa que es el compromiso como a la revisión de esa jerarquía y a, de ser posible, el desmantelamiento de esa jerarquía. En el sentido de que creo que asumir y reconocer para que las otras personas puedan decidir es un paso, por supuesto, importante, es una medida de cuidado, pero también si ya lo asumí y si ya reconozco que está ahí, o sea, para mí creo que un paso enseguida sería preguntarme qué puedo hacer ante ello, ¿no? Además de aceptarlo, ¿puedo hacer algo más? ¿O mi postura va a ser únicamente como de reconocimiento? No sé si me explico con la idea, Sí. o sea, como de revisar si hay algo que yo pueda hacer como para cambiar esas condiciones de jerarquía que estoy reconociendo que sí existen. O sea, ¿cómo le puedo hacer justo como para redistribuir las cosas, para soltar algunos de los privilegios que tengo, para no sé, como facilitar que otras personas participen más? Y no es como que a mí me toque, pues, o sea, no lo estoy diciendo como desde este lugar de salvador o como justo de yo organizo, yo me encargo, porque eso también es sumamente jerárquico, o sea, creerme el host y el organizador de eventos también en sí mismo implica una jerarquía, pues, o sea, implica el lugar desde el cual yo estoy, en donde tengo como ese privilegio de organizar. Sí, así de estos son mis niñas y los tengo que cuidar, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, como yo los traigo, yo los acomodo, yo los pongo, yo los quito, no va por ahí, pero justo como hacer esas revisiones de estoy asumiendo esa jerarquía, ¿qué puedo hacer frente a ella, ¿no? O sea, como qué nuevas acciones, qué nuevas prácticas puedo tener que la cuestionen, que la agrieten, que la debiliten, si es que eso se puede. ¿Cómo ves tú? Sí, pues me parece importante, o sea, esto que dices, que no solamente es conocer, o sea, porque ahí viene esto que hablábamos en el capítulo pasado, de, pues de pronto hay ciertos privilegios que, pues que finalmente descubrimos que tenemos y de pronto estos cuestionamientos son de perderlos, ¿no? Pero así como ese, como los cuestionamientos que se hacen desde el feminismo o desde otros lugares, ¿no? Para pues, cuestionarnos privilegios que tenemos y otros que no. O sea, tan incómodo como ha sido eso, así de incómodo nos tenemos que permitir, ¿no? Porque si no, lo que pensaría es que uno acaba pues queriendo habitar pues como con esos mismos privilegios o mejor ya ni le mueves, ¿no? Porque pues eso también, o sea, pienso mucho en estos arreglos como de, oye, pero es que yo no voy a dejar que no sé quién haga esto, porque también yo estoy asegurándome de que eso que me están restringiendo a mí, también yo se lo estoy restringiendo a esa persona en sus otros espacios. O sea, al final no lo hago nada más por esa persona, también lo hago por mí, ¿no? Porque entonces, si yo no dejo que ningún vínculo de mi pareja entre a mi casa, yo también sé que entonces mi pareja tampoco va a dejar entrar ningún vínculo suyo a mi casa. Entonces eso también a mí me cuida. Y yo tengo el privilegio de que sí, pues yo no puedo traer a nadie, pero también esa persona no va a traer a nadie. Entonces de alguna forma, pues yo tengo este pensamiento como de, pues aquí vamos a mantener este privilegio en este espacio chiquito y en esta burbuja todo está bien, ¿no? Mientras eso también se paga un poco a costa del malestar de otras personas, ¿no? Y que, o sea, como el momento de no reconocer esas ventajas o esos privilegios, pues también lo que hace es, como dices, pues no reflexionar. O sea, y el hecho de sí decir, bueno, es que esto sí está siendo un privilegio, sí está teniendo como un abordaje jerárquico. Hay personas con menos acceso a lugares, a ciertas cosas, que sí tengo con ciertas relaciones o con cierta relación. O sea, eso también es, pues va a ser incómodo, ¿no? Porque el desbloquear eso también va a hacer que entonces tu pareja también pueda hacer eso con tus otros vínculos. Y creo que eso es lo que a veces también como que es como tan cómoda la jerarquía, que a mí me parece sospechosamente cómoda. Uh-huh. O sea, por el sentido de esto que decíamos, ¿no? De, pues es que si lo que nos da es como esta certidumbre y garantía y no sé qué, etcétera, pues a lo mejor hay otro modelo por ahí relacional que ofrecía eso sospechosamente parecido, ¿no?
Porque si no es para cuestionarnos, o sea, como para qué sí estamos habitando estos modelos no monógamos, ¿no? Y la pregunta puede ser, digo, la respuesta puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser que no, pues es que a mí me encanta consumir personas y conocer un montón de gente y salir con un montón de gente y nunca volverla a ver. Pues bueno, ¿no? Pero también, o sea, ¿qué tanta postura política anticapitalista estás teniendo en tu habitar las relaciones? No sé. Pues es que pensaría que, por supuesto que a nadie nos gusta asumirnos como opresores. Sí, o ¿no? sea, a nadie nos gusta, pues, reconocer que estamos ejerciendo Es más fácil violencia. crear espacios para quejarnos. O sea, pensaría que es sumamente incómodo Sí. como reconocernos los propios privilegios. Y más pensando los privilegios como de esta manera matizada y compleja, ¿no? O sea, que una persona privilegiada no es solamente una persona que tiene un montón de dinero, ¿no? Como es blanca, Ujú. europea, ¿no? O sea, que tiene Que es hombre, que tiene un montón de facilidades políticas, estructurales, económicas, sociales. O sea, por supuesto que cuando hablamos de privilegio, esa es una imagen acertada, pero el privilegio pensaría yo que es justo como mucho más complejo y como más matizado y como que incluso se presenta de formas contradictorias en nuestras vidas y en nuestras identidades. Es decir, puede haber ciertos territorios en donde estemos en posiciones de privilegio y simultáneamente puede haber ciertos territorios en donde estemos en posiciones de opresión. Y las dos cosas pueden coexistir y pueden estar simultáneamente ocurriendo. Y a veces justo cuando entendemos el privilegio en estos términos dicotómicos de blanco y negro, pareciera que eso no es posible. ¿Eres o no eres? Claro, ¿no? o sea, ¿cómo voy a ser una persona privilegiada si soy latinoamericana, no? O sea, como sí se puede, pues. O sea, por supuesto que está ese eje. O si soy mujer, o si uh-huh. soy... Claro, o sea, por supuesto que está ese eje como de vulnerabilidad política y social, pero también están estas otras prácticas que reproducen sistemas de violencia y de opresión. Entonces pensaría que es un trabajo incómodo, pues, reconocer en dónde exactamente tengo poder y lo que hago con ello, y que muchas veces las cosas que hago con ellos tal cual son de pues de opresión y de subordinar a otras personas a mis deseos, mis necesidades y mis prácticas. Sí, ya un poco lo estamos contestando, pero quería como colocar esta pregunta de qué implicaciones sociales, políticas y éticas puede tener relacionarse desde la jerarquía, ¿no? Que de entrada lo que yo decía es como, pues, creo que no cuestiona nada, porque una de las, como la mayor cualidad de este pensamiento monógamo y del habitar monógamo, pues es la jerarquía, ¿no? O sea, porque de pronto lo que decíamos es esta idea de que, bueno, pues de pronto puede haber ahí un amante o que le gustó no sé quién, pero al final la pareja es ahí a prueba de todo y el amor verdadero lo puede todo y cura todo y no sé qué, ¿no? Entonces como que esa narrativa no es que esté mal, ¿no? Habitarlo así por sí mismo, pero creo que socialmente y eso sí necesita como una revisioncita. Incluso si se habita, por ejemplo, o sea, pensaba como, me preocupa más el pensar en cómo habitamos en pensamiento que en relación, que en sistema, pues sí, relacional, ¿no? O sea, como si te relacionas de forma monógama, está chido, pero si te haces cuestionamientos sobre el pensamiento monógamo y lo que lo constituye. O sea, eso me parece como que es importante porque ayuda a esta redistribución de considerar también a tus amigos, no solo con los que vas a llorar cuando te deja tu pareja, ¿no? O no solo con los que usas para cuando tienes cumpleaños y no sé qué, o sea, sino que como personas que están constantemente ahí. Entonces, como que a mí sí me parece importante que nos hagamos cuestionamientos sobre eso, porque la mayoría de esas cosas no son elegidas, ¿no? Ni tampoco son muy pensadas, y eso ya por sí mismo es como, tú sí elegiste actuar así. Entonces, retomando esta idea, o sea, como pues estos implicaciones sociales, políticas y éticas que puede tener relacionarse las jerarquías, no sé tú qué observas. Sí, pues pensaría que pues reproducen un poco lo que existe ya allá afuera, ¿no? O sea, creo que el sistema en sí mismo y el mundo social como está estructurado en este momento, por lo menos, ya es jerárquico. Y entonces eso implica justo, como decíamos hace rato, una distribución desigual del poder y por ende como que ciertas personas vivan en condiciones de vulnerabilidad y de precarización y tengan menos acceso que otras a todo, ¿no? Uh-huh. Empezando por vidas dignas.
Y entonces pensaría que pues es como una réplica, como a menor escala, pero es una réplica como de eso que el sistema pues nos ofrece y de los entendimientos que tiene, solamente como trasladada a nuestras relaciones. Entonces, pues a mí me parece eso feo, complejo. Es que siento que de pronto puede ser como muy... Pues muy como este lugar en donde tenemos toda la agencia y donde nos quieren incondicionalmente y en donde el amor está colocado a veces hasta aunque hagamos cosas horribles. Y entonces pareciera que es como un lugar que nos abraza sin importar nada, ¿no? Pero, o sea, la realidad es que realmente es la única forma de, no sé, de sentirnos de esas maneras. ¿Por qué queremos como este lugar en donde todo está garantizado, ¿no? O sea, como que me hago muchas preguntas alrededor de por qué nos ha sido tan valioso históricamente como sentir esa jerarquía de tú eres más importante, no, es que tú eres mejor en no sé qué y de todos mis amores tú eres el que, o sea, como que eso siempre es algo que incluso alimenta nuestras, ¿no? O sea, como que de pronto pareciera que no, por ejemplo, en esta idea de que sí, pues sale con más personas, pero ella vive aquí conmigo o ella está más tiempo conmigo o etcétera, ¿no? O sea, como que de pronto que cuidan esas jerarquías, ¿no? Y de pronto como que alimentan también, me hago estas preguntas como pues desde lo político, ¿no? Sí, pues yo pensaría que pues de repente esos lugares jerárquicos como que confirman un montón como nuestra existencia, ¿no? Y como nuestro valor. O sea, como que son estas comprobaciones de que pues soy especial y de que por ende me merezco buenos tratos o mejores tratos que otras personas, y pareciera que si esa jerarquía es cuestionada, pues entonces se ven en amenaza como esas cosas que yo tenía, y entonces se ve amenazada como pues tal cual como la importancia y el valor que se me asigna, y eso puede ser sumamente amenazante y puede dar miedo. Es que esas narrativas como hegemónicas de dónde obtenemos esta idea de que somos valiosos y todo eso, o sea, claro, pues están ahí, ¿no? Y también, o sea, también están ahí y no sabemos ni por qué las queremos, ¿no? O sea, como que es una cosa cultural, pues que habitamos ahí y vemos cómo aventaron a alguien por las escaleras porque era la otra pareja. Entonces, como que esas cosas realmente sí nos hacen normalizar estas ideas como de que yo tengo que tener como una mejor posición que, por ejemplo, que en las relaciones que otras personas, no tengo que tener una ventaja, tengo que ganar. Esta idea de la conquista también, ¿no? De lo que implica, del llegar primero. Todas esas ideas, o sea, como que creo que alimentan mucho la idea que tenemos sobre ello. Sí. Y bueno, ya hablábamos como esto de, pues que de pronto podemos o tenemos, ¿no? No es que podamos, bueno, sí podamos, pero también tenemos, pues prácticas jerárquicas, ¿no? En nuestras relaciones, y justamente, pues cómo podemos detectarlas, cómo podemos cuestionarlas, ¿no? Como que de pronto me hacía esta pregunta de cómo le hacemos para darnos cuenta, porque la verdad es que no son tan evidentes. O sea, hay unas como que pueden ser sumamente evidentes, ¿no? Como vivir con alguien o tener el mismo carro, qué sé yo. Pero de pronto puede haber otras que, como esto que decía, que puede ser muy sutil, como esto de que, tú haces como colocas una solicitud y entonces se va y se revisa a la gran cúpula del poder y luego ya vuelve y ya te lo autorizan, ¿no? O ahora ya te invitan, ¿no? Todavía mejor, te invitan a la cúpula del poder, ¿no? Es como cuando te invitan a la Cámara de Diputados ahí a ver cómo va a pasar lo mismo que si no estuvieras. Entonces, eso, ¿no? O sea, como que eso también, esos casos creo que son como más complejos de detectar. Entonces, ¿tú qué, pues, qué ubicas? Pues yo pensaría que una de las cosas con las que contamos como para cuestionar y resistir a estas formas jerárquicas es escuchar las denuncias y los señalamientos que están haciendo las personas que justamente están en esos lugares de subordinación y de vulnerabilidad. O sea, prestarles atención y tal cual
tomar en cuenta esas denuncias. Lo que pasa es que lo pienso mucho como pensando en lo que sucede en otros sistemas, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que ha sucedido como en estos cuestionamientos desde el género y desde el feminismo, o sea, que cuando se hacen señalamientos como a los hombres de los privilegios con los cuales se mueven en el mundo y como la movilidad como muy particular que tienen en el mundo, a veces eso no era visto por ellos mismos, ¿no? Y no es sino hasta que estos señalamientos existen que quizá pueda haber como esta incomodidad de, ay, sí es cierto, ¿no? Lo pienso mucho en otros términos también, ¿no? O sea, como cuando se hacen estos señalamientos desde las personas negras a las personas blancas o no racializadas, y justo como eso no se veía sino hasta que se hicieron estas denuncias. Entonces, a lo que voy con esto es que creo que los privilegios tienen esta capacidad de volverse invisibles, de volverse naturales y de entonces como asumirlos como la normalidad de las cosas, y entonces como persona que está dentro de esos privilegios puede serme muy complejo detectarlos. Incómodo. Y lo digo, incómodo. Y lo digo como también como me atravesó a mí en la vida, ¿no? O sea, yo en su momento tuve como piques muy profundos con estos temas de la jerarquía, porque yo genuinamente no veía, pues no me daba cuenta de estas prácticas jerárquicas que yo sí llegué a tener, y no es sino hasta que me las denunciaste que dije, sí es cierto, eso sí está ahí, ¿no? Y ya fue sumamente evidente para mí, fue sumamente doloroso darme cuenta, pero justo, pues, o sea, esas denuncias para mí tuvieron como esa capacidad de visibilización y de exposición de un maltrato y de una violencia que ahí estaba y que yo no me había permitido ver, y que además creo que pues no tenían las condiciones estructurales para ver, ¿no? O sea, como que las personas que están en esa ventaja usualmente pues tienen muy pocos recursos como para reconocer esa ventaja, sino es como para promoverla y para celebrarla. Entonces pensaría de inicio en eso, ¿no? O sea, como en escuchar, y no solo escuchar desde el recibimiento de si me llegó tu queja, sino escuchar desde un interés muy genuino de qué hacemos con esto, cómo podemos reconstruir esto que te está haciendo daño, y pues manifestar como disposición y apertura a hacer esas revisiones y esas interrogaciones con todo y lo incómodas que van a ser. Sí, porque pensaba, o sea, que al momento de ver estas pues estas denuncias no solo es como, recibido, ¿no? Como dices, o sea, como que también hay que ofrecerles mucha sospecha, porque también algo que puede estar sucediendo es que también está como todo ahí un poco arraigado con otras muchas más cosas, ¿no? Que no es que esa cuestión esté ahí existiendo sola, sino que de pronto pues se encuentra enraizada con otras cosas que se están cuidando. Así como decía esto, ¿no? De que tal vez uno cuida cierta cosa jerárquica porque entonces eso se le devuelve también, ¿no? Entonces como que hay como una tregua con la pareja con la que se está viviendo esta jerarquía, hay como una tregua de nadie vamos a romper este pacto, ¿no? Y así ninguno, ni tú ni yo nos vamos a incomodar, ¿no? Y entonces pues esa cosa como que parece como, o sea, como que se instituye de forma muy fácil y muy cómoda, pero justamente cuando, o sea, como pues casi siempre cuando uno pues llega a lugares con otra cultura o donde no conoce, pues uno tiene que, uno llega con sospecha, pues, de que, oye, ¿y aquí en Japón cómo pido mis tacos? No, aquí no hay tacos. O, sí hay, pero nomás hay unos tacos, ¿no? O sea, como que, pues, la diferencia cultural y de habitar ese espacio es distinto, ¿no? Entonces, pensando en eso mismo, cuando te das cuenta, pues, que hay ciertas cosas que a ti no te incluyen, o que a ti te excluyen, pues es más fácil darte cuenta que cuando pues tú estás llevando tu vida, como dices, ¿no? Como con toda la normalidad y con todos los privilegios que normalmente lo harías, ¿no? Y en el momento en el que eso se te denuncia, pues debe ser muy incómodo. Sí. Pero entonces pensaría como que, pues eso puede ser como una cuestión como muy importante, ¿no? O sea, también saber que de pronto tal vez, o sea, y pensaba no solamente en cómo nos hacemos responsables para escuchar, sino como, o sea, como para detectar esas como injusticias, sí, pero también como de pronto estas denuncias también pueden develar como una forma relacional que estamos ejerciendo que no nos habíamos dado cuenta que ejercíamos, ¿no? Porque nosotros podemos decir, no, yo soy una persona sumamente horizontal, me encanta la horizontalidad, duermo horizontalmente, cabrón. Entonces todo horizontal, ¿no? Pero, pues realmente ya qué es lo que estás haciendo, ¿no?
O sea, cuando pasan estas cosas con tu pareja, realmente estás cuestionando eso que a ti te pone en desventaja a veces. Y de pronto esos reclamos que te hacen de fuera que son tan incómodos, pues también de qué hablan, ¿no? Entonces, o sea, de pronto pensaba como que se puede llegar a descubrir incluso eso de que, pues yo creía que habitaba pues un poliamor más, como más parejo para todos, y pues lo que estoy descubriendo es que no, que en realidad está muy centralizado con tal vínculo, etcétera, ¿no? Sí. Sí, y esto que dices me parece muy fundamental, en tanto creo que para mí esto de escuchar viene con su contraparte de revisar, ¿no? Uh-huh. Por mi propia cuenta también, en el sentido de que pareciera que esto de la escucha se puede volver como es que si no me dice nada, pues todo está bien. Si nadie se queja, pues entonces esto está bien padre. Y yo, pues, como que manifestaría mucha desconfianza frente a eso, ¿no? O sea, porque el hecho de que las personas no estén denunciando no implica necesariamente que todo está bien. Implica que a lo mejor puede ser que sí todo esté bien, pero puede ser también que no hay un espacio para la denuncia. Claro, no hay condiciones para no hay condiciones como, para quejarse, para solicitar, para levantar la mano y denunciar algo, lo cual hablaría todavía más de un territorio bien restrictivo, ¿no? Y bien como rígido frente a las voces que decide escuchar. Entonces, pensaría que eso de la escucha es una de las cosas, pero implicaría para mí la revisión de si estamos creando territorios relacionales que faciliten la denuncia, ¿no? Uh-huh. No solamente la escucha. Y entonces, por ende, para mí me lleva a otra cosa que es como la revisión también desde mi propio lugar de las relaciones que estoy construyendo y de las condiciones en que esas construcciones se están dando, ¿no? O sea, justo como uh-huh. Es una chamba sí colectiva, en tanto escucho las voces de otros, pero también es una chamba mía de cómo yo estoy construyendo, bajo qué piso estoy y desde dónde erijo las relaciones que tengo. Sí, pues pensaba, por ejemplo, cuando la denuncia se castiga, ¿no? Por ejemplo, sí. O sea, como que yo, suponiendo, ¿no? Que yo hago una denuncia de, oye, es que yo, ¿por qué siempre tengo que no sé qué? No, ya ves cómo te pones, yo ya te he dicho que ahí no puedes no sé qué, ¿por qué me sigues preguntando? O sea, como que creo que justamente eso también es, o sea, me parece muy importante esto que dices, porque, o sea, también hay que cuestionarnos cómo, no solo cómo cuidamos la jerarquía, sino cómo nos aseguramos de que no se le haga preguntas, ¿no? O sea, de que aquí no voy a permitir ni recibir tu cuestionamiento, menos pensarlo y menos hacer algo. Entonces, como que también esa jerarquía, pues, se cuida, defiende. Sí, se defiende de esa forma, ¿no? Y también, como te digo, o sea, pues también se defiende porque ese privilegio es mutuo, ¿no? Con quien se tiene. O la mayoría de las veces así es, ¿no? Entonces, como que también sí defiendo esa cosa porque también yo me cuido de que eso también me pueda pasar a mí. Entonces, creo que justamente el hecho de que no haya un territorio para colocar y para cuestionar esas cosas, pues es la cosa más fértil para la desigualdad y la jerarquía y el no darnos cuenta que estamos habitando pues relaciones como muy desiguales, en donde creo que, o sea, como la parte a mí que me parece más desigual es, o sea, ya dicho, no tanto hablando del poder, sino como del malestar. O sea, de pronto yo le ahorro malestar a ciertas personas a cambio de causarle malestar a otras, ¿no? O sea, como de, yo no te voy a hacer pasar este malestar a ti, porque tú y yo tenemos un acuerdo de no malestar, ¿no? Y de que entonces nunca nos vamos a topar a no sé quién. Entonces las otras personas las vamos a restringir y esas personas con su malestar van a pagar por nuestro bienestar. Y entonces, o sea, creo que eso también es otra forma de entender la jerarquía ya como de forma como muy contextualizada, porque básicamente eso es lo que pasa, ¿no? O sea, como para ahorrarme yo malestar y a mi pareja, pues ahí hacemos como que todo está súper bonito y entonces los otros son los que están allá tristes en sus casas llorando porque no tienen quien los quiera ni nada y ya pues cuando les toque que los quieran pues ya ahí los queremos un ratito. O sea, como que eso creo que también es otra forma de colocar esta cosa de la jerarquía y pues me parece sumamente violento, ¿no? Porque entonces como que sí nos lleva a estos lugares como muy de cuando nos conviene a nosotros es cuando sí somos vínculos y cuidamos a esas personas y cuando no pues es como se vuelven como personas menos importantes automáticamente, ¿no? Sí. Bueno, y ya para
ponernos todavía más tristes, vamos a ver, o sea, nah. Pues hablar de cuáles son las dificultades, o sea, como además de todas estas que ya dijimos, como si habría otras dificultades de cuestionar la jerarquía, que digamos una que ya mencionábamos era esta de, pues es que la jerarquía no se deja cuestionar a veces, ¿no? Esa sería como una primera, que tal vez es como de las más terribles, pero no sé si podemos ubicar otras. Que me parece que esa es como muy, como muy fundamental, ¿no? O sea, como el hecho de no permitir que se le hagan preguntas, como de yo ya te dije cómo eran las cosas, ¿por qué preguntas eso? Bla, 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 ¿no? O sea, como que de pronto, pues da como que muy poca chance y muy poca movilidad a ello, a menos que haya ahí una cosa rara de que alguien no entendió bien qué estaba habitando. No sé. Estoy pensando. Es que no sé si se me ocurre alguna otra cosa. Sí, pues, o sea, yo pensaba que esa es una de las más complejas, como pues verla, ¿no? Que tal vez la otra dificultad sería esta de la que hablaba, de pues que siempre implica perder privilegios, porque casi siempre esos privilegios son como compartidos con quien se los ofrezco, ¿no? Entonces como que cuestionarlo, eso es como de, oye, pero pues yo ya quiero invitar a mi vínculo a la casa, y eso también implica que ahora tú puedes invitar a tus vínculos a la casa. Eso también es, o sea, creo que luego por eso no se hacen estas, o sea, como que eso también puede ser complicado de cuestionar, ¿no? Porque es como de, ay, si le muevo, sí, claro, se mueve para todos, ¿no? Ajá. Ay, y fíjate que ahorita se me venía otra cosa a la mente que tiene que ver como con los efectos como sociales que esto puede tener, ¿no? O sea, como que el cuestionamiento de esta jerarquía, pues a veces sí puede tener como complicaciones como en nuestras vidas, en la materialidad, en el sentido de que justo como lo hemos venido hablando, pues el sistema monógamo es eso, un sistema, no nada más es una forma de pensar y de relacionarse, sino que es una forma en que el mundo social se organiza y se acomoda. Entonces, como que, por ejemplo, sí prioriza que las personas que rentan una casa sean una pareja sexoafectiva, ¿no? Y entonces, cuando a veces estamos tratando de cuestionar esa jerarquía, bien podemos enfrentarnos a eso, ¿no? O sea, como con ciertas dificultades en nuestra movilidad social, porque justo estamos tratando de redistribuir esos afectos y de ya no entregárselos a una única persona. O sea, pensaría que el sistema como que favorece y privilegia justamente a esas personas y esas relaciones que se construyen y que fortalecen esa jerarquía a demérito de estas otras que no. Sí, o sea, también lo pensaba con la visibilidad, ¿no? Que de pronto, o sea, es algo que también, o con todo esto que tiene que ver como con la seguridad social, ¿no? Pensando en, o sea, en términos explícitos como de lo médico, pues. O sea, como que yo puedo compartir con mi pareja, pues los servicios de salud, pero solo con una pareja, ¿no? Y porque luego también hay mucha crítica como de, no, pues es que esta gente quiere darle a todo mundo todo, ¿no? Pero luego pues vienen cuestionamientos como de, pues ¿por qué sí? Por ejemplo, de pronto sí le puedes dar si tienes 10 hijos, o sea, no está mal visto tener 10 hijos y que todos estén asegurados, ¿no? Eso sí está bien, pero tener 2 parejas, eso sí está mal, y es como... O sea, una cosa está cuestionada, no, es que ustedes le quieren regalar el seguro a todo mundo y no sé qué. Pero, por ejemplo, si yo tengo 10 hijos, puedo asegurar mis 10 hijos, mientras sean menores, creo que de 16 o no sé qué cosa, ¿no? Si no estudian. O sea, en realidad no es tan congruente y tan claro el sistema como nos hace pensar que es, ¿no? Y que más bien sí nos lleva como a que constituyamos instituciones como el matrimonio o eso, ¿no? Y también pensaba cómo de pronto sí hay personas que, por ejemplo, están casadas y habitan relaciones abiertas o poliamorosas o swingers, y entonces, pues, ¿no? O sea, hay casos en donde las personas, por ejemplo, ya de entrada cuando pues están como negociando si se van a juntar con alguien, en los casos que forman como triejas y así, o sea, pues hay personas que ya de entrada les dicen como de, oye, si algo sale mal, nosotros vamos a jalar parejo, ¿eh? O sea, o cosas como de nosotros somos una sola
cosa, ¿eh? O sea, como que eso me parece sumamente violento y... Claro. O sea, como que es la jerarquía ahí en efervescencia. Sí. Entonces, como que finalmente estas instituciones legales y todo, pues sí tienen... Entre eso y la pues tienen un visibilidad, papel. sí, Sí, claro. pues es que favorecen pues que estas jerarquías se permanezcan y se fortalezcan. ¿No? Pues sí. Pues no sé qué, ya para cerrar, pues no sé qué concluirías para seguirnos haciendo preguntas sobre este tema. Pues nada, creo que el platicar sobre esto me lleva a pensar en la importancia de tenerlo presente, o sea, de no asumir que no estoy cayendo en prácticas o posturas jerárquicas, porque puede ser que sí y que no me estoy dando cuenta de ello, sino más bien como permanecer como con curiosidad y como con sospecha de que a lo mejor y sí está pasando, ¿no? Y me caería bien revisarlo, me caería bien de repente hacer como, pues sí, tal cual una visita a mis prácticas, a mis entendimientos, a mis formas, a ver si se están pareciendo a eso o no tanto. Bien puede ser que no, pero bien puede ser que sí. Entonces, creo que eso es algo como que en mi historia personal, desde hace un tiempito que me empecé a relacionar desde las no monogamias, me ha sido como muy descolocante, pero a la vez como muy útil, ¿no? O sea, como no partir de que no lo estoy haciendo, sino más bien partir de que podría existir la posibilidad, porque así me enseñaron a relacionarme, claro. Y porque esta centralidad de la pareja en mi vida, en mi identidad y en el mundo es fuertísima, entonces es altamente probable que yo reproduzca algo de eso, ¿no? Sí, creo que también ahorita pensaba en esto que decía de... Bueno, lo que decías tú de cómo hay espacios para seguirnos haciendo preguntas, ¿no? Porque justamente, más o menos como tú lo mencionas, pues yo pensaba como, pues de pronto quiero como seguirme haciendo preguntas alrededor de eso. Y creo que una de las formas que también he encontrado, pues es justo decirle como a mis vínculos de, oye, yo me quiero relacionar de esta forma, ¿no? O sea, como yo no quiero que sientas que una de mis vínculos es como central, ¿no? Y entonces, pues quiero que sepas que yo te quiero ofrecer esto. Entonces, como si tú también quieres habitar eso, pues que sepas que si un día sientes que eso no es así, pues me puedes como hacer esa denuncia, ¿no? Como un poco hacer este manifiesto de yo desearía no, o deseo no habitar la jerarquía y mucho menos una que haga sentir mal a las otras personas a costa, bueno, más bien que a costa de las otras personas pues esté ahí existiendo. Y entonces mi forma también como de hacer de que pues que ahí me ayuden a visibilizarla, pues es decirle a las personas que yo no la deseo, ¿no? Y que entonces si de pronto se presenta, pues me hagan el paro a denunciarla. Sí. Eso se me ocurre. Sí. Pues bueno, creo que es todo por hoy. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes como Pensar Tierno. Estamos en Instagram, en TikTok, en X, en Facebook, en X también, menos, pero sí. Y pues nos pueden escuchar también principalmente en Spotify y en YouTube y en otras plataformillas. Por ahí también está en Apple Podcast. Y les recordamos que tenemos un Ko-fi donde aceptamos donaciones para sustentar el proyecto y que también tenemos tacitas por si quieren una para que nos manden un mensaje. Y nada más. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos la siguiente para pensar y pensarnos tierno. Bye.